Se llama así la predicación del día de hoy: entre hermanos. Di conmigo: entre hermanos. Y ve a Romanos capítulo 8, Romanos 8, y ve al verso 29. Y vamos a leer el verso 29 y a comenzar desde ahí. Esta enseñanza que se titula así: entre hermanos. Y el punto número 1 que vamos a ver es que entre hermanos no se pierden las chamarras. Romanos 8, 29. Y dice así, Romanos 8, 29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y lo que este verso nos está diciendo es que el Padre a ti te conoce, Dios Padre a ti te conoce, y que Él te llamó, y que hay un primogénito entre nosotros que se llama Jesús, y que nosotros tenemos no solamente un hermano primogénito, sino que tenemos muchos hermanos. Estamos entre muchos hermanos. Dile al que está a tu lado: hola hermano, hola hermana. Y la palabra hermano que usa, hermanos, que usa ahí el verso para decir entre, conforme a la imagen, para que sea el primogénito entre muchos hermanos, la palabra en el original es adelphos, y habla de una partícula de conexión. Adelphos es una palabra que viene de la palabra delphus y habla del vientre de hermano. Es decir, lo que la Biblia está diciendo es que lo que tú y yo tenemos en común como hermanos es que lo que nos une es que hemos nacido del mismo vientre, en este caso espiritual. Nos ha concebido el mismo Padre espiritual, Dios Padre. Como hermanos, como seres humanos, no tenemos ningún parentesco la mayoría aquí de nosotros. Tal vez como familias que venimos aquí tenemos a nuestro papá, a nuestro hermano, a nuestro hijo. Pero como creyentes somos hermanos, y somos hermanos porque fuimos concebidos en un mismo vientre. Juan capítulo 1 verso 12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sin duda, la noticia, la realidad, la experiencia de tener hermanos es algo muy bueno. ¿Cuántos hermanos aquí mayores se gozaban cuando su mamá les decía que estaba embarazada una vez más y que iba a tener un hermanito? Pues se gozaban. ¿Cuántos aquí les pasó eso? A mí no me pasó, bueno, con el más chico sí, pero como fui el número 11, no tuve ese deleite de que me anunciaran que iba a venir otro chamaco a hacerme competencia. Pero dice, pero la pregunta es, amada iglesia, es ¿cómo debe de ser esa relación entre hermanos? Porque aquí, en el contexto en el cual venimos, hay quien se pudo llevar bien con sus hermanos terrenales y hay quien no se pudo llevar bien. Hay quien los tuvo y hay quien no los tuvo. Hay quien tuvo hermanos bien buena onda y hay quien tuvo hermanos bien mala onda. Y si tú no tuviste un hermano mala onda, tal vez tú eras el hermano mala onda, por eso no sabes que tenías un hermano mala onda, ¿verdad? Entonces es un reto llegar a la iglesia, nacer de nuevo, ser parte de esta familia, de esta hermosa familia en Cristo, de este sector de la familia de Dios que a nivel mundial está por todo el rincón del mundo, pero que cuando lo contextualizamos aquí a lo corto, a lo que es personal, esta es nuestra familia, y tú tienes que voltear alrededor y ver a cada uno de nosotros y entender: tengo hermanos y tengo una familia en Cristo, pero el reto es ¿cómo me relaciono con ellos? Bíblicamente, ¿cuál es la forma correcta en que los hermanos en la iglesia deben comportarse? ¿Cuáles son nuestros deberes, nuestras obligaciones y nuestros derechos como hermanos? ¿Cómo cuidar esa relación tan importante entre los hermanos de la iglesia? Y empecemos por algo bien importante. Para empezar, necesitamos asegurarnos de que ya somos hermanos.
Ahí es donde empezamos. Venir a la iglesia no te hace un hijo de Dios y no te hace hermano de aquellos que son hijos de Dios. Leer la Biblia no te hace un hijo de Dios, ni te hace hermano de aquellos que ya son hijos de Dios. Lo que te hace hermano, escucha, lo acabamos de leer en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunto, ¿hay alguien aquí que ha recibido a Jesús en su vida? ¿Hay alguien aquí que cree en el nombre de Jesús? Esto te hace un hermano, o debería de serte un hermano. Digo debería porque vamos a seguir viendo algunas cosas, evidencias de que ahora soy hermano. Ya lo recibí. Ya creí en su nombre. Di conmigo, esto es por fe y no se ve. O sea, yo puedo encontrarme a alguien en la calle y encontrarme con un hermano en Cristo, pero como no sé, no lo conozco, no veo su fe, su convicción, no se ve a simple vista, entonces eso no se ve. Pero escucha, Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, nos habla de cosas que sí se ven en un hermano. Dice, Primera de Juan 3:9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Fíjate cómo dice, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Di conmigo, un hijo de Dios, un hermano, no practica el pecado. Vamos a aclarar lo que es practicar. Si tú vas al internet y le picas y pones ahí qué quiere decir practicar, te sale esto. Practicar, realizar varias veces algo que se ha aprendido para adquirir habilidad o experiencia en ello. O sea, un cristiano no puede tener experiencia en el pecado. O sea, no quiere decir que hay cristianos que han robado. Hay cristianos que han robado y que han mentido porque les ganó la tentación. Pero lo que está diciendo es que si realmente ese es un hijo de Dios, una hija de Dios, lo hace, el Espíritu Santo lo convence, le trae convicción de que se equivocó y no lo vuelve a hacer. Hay hombres que dicen que son cristianos, pero no pueden romper con el pecado. Y un hijo de Dios rompe con el pecado. Tal vez en su vida en Cristo alguna vez pecará, sin duda, pero no practicará el pecado. ¿Entiende la diferencia entre pecar y practicar pecado? Nosotros vamos cada mes a jugar fútbol, pero esto no quiere decir que practicamos fútbol. Y la prueba es que usted nomás vaya a vernos y verá que se nos nota que no practicamos el fútbol. No sé si ha notado que cuando un cristiano, un verdadero cristiano quiere mentir, ni sabe mentir. O sea, no se le da ya la mentira. Yo recuerdo cuando era un mentiroso, aparte de ratero, era mentiroso. Y yo recuerdo que me clavaba las cosas como los colores, ¿no? Que yo veía colores chidos y yo decía, no, tan perrones. Y como mi jefe, mi jefa no tienen para comprarme uno de esos, pues venga a tu reino. Y me los clavaba. Y cuando me querían decir que si yo me los había robado, yo me ofendía y me enojaba. Pues, ¿qué traes? O sea, tú me viste. Como era bueno para robar, pues nadie me veía. Entonces, me ofendía y mentía. Pero un cristiano que ha nacido de nuevo ya no se le da, ya no tiene la experiencia. Y uno que no ha nacido de nuevo practica el pecado, roba y vuelve a robar y vuelve a robar. Y él cree que ha nacido de Dios, pero realmente son las evidencias de que no ha nacido de Dios. Y muchas veces piensan que por tener un porte religioso ya ha habido un nacimiento, un cambio en lo espiritual. No lo ha habido. La evidencia de que he nacido de nuevo es que mi vida cambió, de que soy diferente, que ya no robo, ya no miento, ya no envidio. Pero no solamente eso. Número 3, Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, nos dice otra característica que tiene alguien que es hermano, que es hijo de Dios. Dice así, Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos. Escuche,
Una característica bien notoria de un hermano aleluya genuino que trae su etiqueta puesta por el Espíritu Santo: ama a los hermanos. Nadie lo enseñó a amar a los hermanos. Tal vez lo tienes que enseñar a manifestar ese amor, pero en su naturaleza él empieza a amar a los hermanos, empieza a amar a la iglesia. Yo hago la siguiente pregunta, amados hermanos: ¿alguien está aquí porque le pusieron una pistola esta mañana y le dijeron, si no vas a la iglesia te voy a matar? Alguien le hizo así como que, ¿verdad? Y volteó a ver a su mamá como, ¿les digo o no les digo? ¿Alguien está aquí porque al final de la reunión te dan 50 varos para que te vayas a comer algo, una torta? ¿Alguien está aquí porque pues tenemos influencias en gobierno y te podemos dar una plaza en gobierno si tú vienes a la iglesia? Quiero salir de toda duda. Entonces yo supongo que tú estás aquí porque quieres estar. Y no solamente que quieres estar, yo supongo que tú amas estar en este lugar, como yo amo estar en este lugar. Ahora la pregunta es, dime cuál clase, qué número de clase del discipulado y en qué salón te dieron la clase de estar enamorado o querer estar aquí en este lugar. Nadie te dio un discipulado de eso. Nació en ti, conociste a Cristo, entregaste tu vida, creíste en su nombre, naciste de nuevo y entonces te alejaste del pecado, entonces ya no robaste, entonces ya no mentiste. Pero otra característica muy marcada en el creyente, en el Hijo de Dios, en el hermano genuino, es que ama. Su naturaleza es amar. Entonces, resumo, 3 características de un verdadero hermano: recibió a Jesús y creyó en Jesús. Número 2, no practica el pecado. Y número 3, ama a los hermanos, ama a la iglesia. Si tú tienes palomitas, di conmigo, ya la libré. Si tú eres alguien que no puede dejar el pecado, tú necesitas ir con Dios, dar un paso atrás y decirle, Señor, a ver qué onda. Yo quiero asegurarme que he nacido de nuevo. Sale. Entonces, ahora esto me lleva a que debo de tener una relación con los otros hermanos que también se alejaron del pecado, que también depositaron su fe en Jesús y que también me aman. Y yo debo de saber bíblicamente cómo relacionarme con ellos. Y si vamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, nos da una de las características que ya la mencionamos, pero lo volvemos a decir: los hermanos se aman los unos a los otros. O sea, vamos a decirlo así, ya somos de la misma raza. Antes éramos como un Rottweiler con un Bull Terry. Y si nos topábamos, pues aguas, porque iba a haber bronca y iba a haber sangre. Éramos incompatibles. Yo le confieso, porque sé que así lo es, si usted y yo nos encontráramos allá en la calle sin Cristo, sin la salvación, sin la conversión, a través de la fe, usted y yo no solamente no seríamos amigos, tal vez seríamos enemigos. Porque humanamente somos tan incompatibles. Humanamente venimos de trasfondos tan diferentes y estamos tan traumados humanamente, ¿verdad? Que muchas veces la gente, aún llegando a la iglesia, no puede superar sus traumas y empieza con los rollos que viene de allá afuera. Nadie me quiere, todos me aborrecen, aquel me vio feo, este dice que huelo mal, y nadie está diciendo nada. Pero entonces, escucha. Número 1, característica número 1: los hermanos se aman unos a los otros. Dice la Biblia: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. ¿De dónde viene el amor? De Dios. ¿De dónde viene el amor que yo siento por cada uno de ustedes? De mi corazón tan bueno, de mi educación que recibí, ¿verdad? En tal escuela me enseñaron a amar. No, viene de Dios. Entonces usted puede amar a su hermano porque hay una fuente de amor ahí que ama a través de usted. Dile que está a tu lado: hola, me tienes que amar y te tengo que amar. No, Obed se puso contento porque tiene ahí a la novia por un lado. Dijo, ya ves, ya ves. Pero Primera de Juan 3:18 dice: queridos hijos, no amemos de palabra
ni de labios para afuera, sino de hechos y de verdad. El amor es activo, no es pasivo. El amor no se queda quieto, el amor avanza cuando ve una necesidad, por pequeña o grande que sea, y hará su mayor esfuerzo. Se moverá. Entonces, acción. Esto nos lleva a activarnos. Hago otra pregunta. A ver, ¿cuántos de aquí nos apoyan en el aseo? Gracias, antes que todo, hermanos, gracias por todo su esfuerzo. Pero déjame hacer una pregunta. ¿Cuánto le pagaron por metro cuadrado porque usted trapeó la iglesia? Y el mundo allá afuera, tú estás loco, o sea, no tienes tiempo y todo vas a trapear la iglesia. Lo hacemos porque amamos, de hechos, porque amamos, activando ese amor, y hacemos algo por la iglesia, por los hermanos. Hacemos algo por aquel que amamos. Dios nos ama, pero Él no se quedó quieto, Él hizo algo. Entonces usted y yo debemos de analizar. Mire, déjeme decir algo, no le aviente estas pedradas al de al lado ni al de atrás. Póngase de apechito y diga, aquí pastor, tírale aquí. Yo quiero darme cuenta si realmente, número uno, soy un hermano genuino, y número dos, si realmente amo como la Biblia dice que debo de amar, de hechos. Entonces no le diga al de al lado, ahí te hablan, ni al de atrás, aguas, ¿qué será para ti? Diga, aquí. Número dos, Romanos 12:10. Romanos 12:10 dice que los hermanos se honran los unos a los otros. Dice así: ámense los unos a los otros con amor fraternal. ¿Cuál es el amor fraternal? El que toca, el que abraza, el que tiene contacto, al que no le llegó la pandemia. Ese es. Pero dice, respetándose y honrándose. Di conmigo, honrándose mutuamente. Así como fluye amor cuando yo voy con mi hermano, de él a mí, de mí hacia él, de él hacia mí, la honra es una parte bien importante que debe de fluir en nuestra relación como hermanos, como familia, como hijos de Dios, como hermanos del mismo Cristo Jesús, el primogénito entre nosotros. ¿Qué es honrar? La palabra honra es la palabra timé, y habla de un valor, habla de dinero pagado. Habla concretamente de algo valioso, de estimar en el más alto grado. Habla de dignidad, de precio, de honor, de precioso y de valor. Mire, cuando usted honra a su hermano que está al lado, o que está atrás, o honra a aquel que tal vez a simple vista no tiene mucho que honrar, usted está honrando y está dándole valor a lo que Dios le puso, el más alto valor que se le puede poner a un ser humano. Ahí, siendo una rata de cloaca, Dios me vio y dijo: yo soy capaz de comprar a esta rata de cloaca con la sangre de mi hijo. Entonces, cuando alguien viene y menosprecia mi vida o tu vida y dice: pues tú quién eres, le estamos restando valor al precio que Dios ya nos puso. Pero por el contrario, cuando yo veo un hermano que está en medio de un caminar que le está costando, una hermana que tal vez no ha entendido ciertas cosas, y yo le veo y yo le honro y le pongo el valor que Cristo le dio, porque Cristo murió por ella, yo me estoy conectando con Dios, y esto agrada al corazón de Dios. Los hermanos se honran, y la honra también es de hechos. Cuando tú ves a alguien, sobre todo hablando de aquellos que nos congregamos juntos, el saludar, el tocar, la mano, el abrazar aún, el poder tener ese contacto y darle el valor y darle la honra que se merece él o ella, agrada al corazón de Dios. Ahí le va una bien buena. Número 3, Efesios 4:32. Los hermanos se perdonan. Aquí hay dos cosas. Quiere decir que entonces vamos a tener ciertas cosas. Vamos a tener que perdonar al que se llevó la chamarra sin querer, ¿verdad? Se perdonan, los hermanos se perdonan. Quiere decir que entonces no hay, la relación implica retos, y que muchas veces el hermano, la hermana o tú se van a equivocar y harán algo que tal vez podrá ofender al otro. Pero dice la Biblia que los hermanos se perdonan. Efesios 4:32: perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonaos unos a otros.
Llévate este verso a tu matrimonio para cuando la mujer esté de cuentachiles, dile, bueno, ¿me perdonaste o no me perdonaste? Porque la Biblia dice que me tienes que perdonar como Cristo me perdonó, y Cristo no anda de cuentachiles. Yo fui una rata y nunca ha venido el Espíritu Santo diciendo, ay, ya te olvidó que es una rata. Ese es el diablo. Viceversa, mujer, para cuando tu marido te reclame que se te quemó la sopa de recién casada, dile, pues ya no me perdonaste o qué. El perdón entre hermanos es como Cristo. Perdonar es conceder como favor, es decir, gratuitamente, en bondad, perdón o rescate. Los hermanos se perdonan. Eso quiere decir que tal vez se van a ofender, o sin duda vamos a ofender a alguien. Yo llevo 26 años de cristiano y quisiera decirte que en esos 26 años no he ofendido a nadie, pero he ofendido a alguien. Muchas veces hasta ofendes sin hacer nada por tu actitud. Yo no sé si a usted le ha pasado que a alguien, aun cuando es cristiano, a usted como que no le cae, no le hizo nada, pero como que no le cae. Y todos se quedaron calladitos con esa, pues tal vez tú seas el que no le cae a nadie. Y hasta en esas situaciones uno debe de aplicar estas verdades, decir, bueno, no me hizo nada, no tengo ni que perdonarle, ¿no? Entonces le voy a dar por lo menos la oportunidad de conocerlo, de conocerla, voy a saludarlo, voy a saludarla. Viene una bien buena, una bien chida, una muy necesaria. Efesios 4:2, los hermanos se soportan. Y al que está a tu lado, me vas a tener que aguantar y soportar, porque vamos a estar juntos por una eternidad. Dice la Biblia que en el cielo ni nos vamos a casar, ni nos vamos a dar en casamiento, pero allá en el cielo voy a tener que seguir aguantando a mi esposa y ella me va a tener que seguir aguantando a mí, porque vamos a estar en la eternidad delante de Dios. Los hermanos se soportan. Efesios 4:2, soportaos con paciencia. Di conmigo, con paciencia los unos a los otros en amor. Los hermanos aguantan y aguantan y aguantan y aguantan y aguantan y esperan y esperan y esperan y esperan y siguen esperando. Y cuando allá afuera tal vez ya hubieses tirado la toalla, tú sigues esperando, porque la Biblia dice que tú debes de soportar, que tú debes de aguantar, y que no se nos olvide que también a nosotros nos aguantan. Soportamos y nos soportan. La palabra soportar es sostenerse uno mismo en contra de. Fíjese qué interesante. Soportarse. Cuando te haga enojar un hermano y te den ganas de darle una licuadora, una desgreñada, usa esta palabra, sostenerse uno mismo en contra de. O sea que todo mi ser quiere reventar, todo mi ser quiere decir tantas cosas, todo mi ser quiere expresar esa frustración que tengo arraigada o ya concentrada de tantos años de verte, que no entiendes y no comprendes, y que haces aquellas cosas que no están chidas. Pero la palabra dice que debemos de soportarnos, que tengo que sostenerme en contra de. Soportar, aguantar, padecer, sufrir y tolerar. Pero le voy a decir una cosa, tampoco se manche, porque luego a veces hay personas que son encajosas y les chance, y la iglesia les da chance, y los hermanos le dan chance, y siguen dando chance, y piensan que todo es chance, y piensan que sus actitudes no ofenden, que sus actitudes van a ser tolerados por todos o todas, hasta que se topan con alguien que los pone en su lugar. Porque también hay la gente que es muy manchada y muy encajosa. Entonces debemos de soportar. Número 5, Hebreos 3:16. Los hermanos se ayudan. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua. Di conmigo, ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El ayudar es sacrificio. El ayudar implica, cuando a mí alguien me llama y me dice, pastor, necesito ayuda, quiere decir que yo me voy a tener que dejar de hacer lo que estoy haciendo, me voy a tener que subir a mi bolcho y voy a tener que recorrer la distancia que es necesaria para poder llegar a su casa, a su trabajo o al lugar, para poder ayudarle. Y conmigo, ayudar es igual a sacrificio.
Pero ese sacrificio va dedicado a Dios. Sí, lleva un enfoque de ayudar obviamente al hermano, pero también lleva un olor grato a Dios. Y esa es una característica de los hermanos. Los hermanos se ayudan mutuamente. Un hermano genuino no solamente recibe ayuda, sino que da ayuda. Un hermano genuino no siempre está pidiendo, sino que también da. O sea, con una recibe, con otra da. Porque siempre encontraremos a quien ayudar y siempre habrá gente que tendrá la necesidad en medio de la iglesia, por pequeña o grande que ésta sea. Entonces, pues ve anotándolo, no le aviente la pedral de atrás. Dile, no me la ganes, era para mí. Los hermanos se ayudan. Número 6, Colosenses 3:16, se exhortan. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, de ida y de vuelta. Exhortar, ¿qué es exhortar, amada iglesia? La palabra exhortar es la palabra noxeteo y habla de poner en la mente. Escucha lo que quiere decir exhortar: poner en la mente, advertir, ahí le va, regañar gentilmente. O sea que entre hermanos nos podemos regañar, dijo conmigo, sí, pero también me pueden regañar. Hasta al pastor lo regañan a veces. La otra vez alguien se acercó y me dijo, no, si te pasaste de lanza ayer con lo que dijiste. Pues ¿qué dije? Ya no sé ni lo que dijo. Me dijo, dijiste, y dije, sí, tienes razón. Creo que voy a tener pero gentilmente, ¿me explico? Yo regaño, me regañan gentilmente. Y esto es algo que, escucha, Dios lo hace por el bien de la iglesia. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez estamos aquí en un tiempo de predicación, de alabanza, de adoración, donde el Espíritu Santo se está moviendo. Y de repente pues el hermano o la hermana que tenemos que soportar porque es media distraída o algo así, empieza a hacer ruido. Tú como hermano en Cristo tienes todo el derecho. Pastor, pero yo no soy edecán. No importa, eres hermano. Y la Biblia dice que nosotros nos exhortamos. Tienes todo el derecho, con toda la gentileza. Tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Tienes todo el amor del mundo para ese hermano o hermana. Y decirle, hermano, ¿por qué no guarda silencio un ratito? Porque es un momento muy importante. Y si ese hermano se ofende o esa hermana se ofende, pues algo no está bien en su corazón, porque como creyentes, como hermanos, nos podemos exhortar los unos a los otros en lo natural. ¿A cuántos de ustedes sus hermanos los llegaron a regañar? Ahora, ¿cuántos de esos regaños te sirvieron? Aunque a veces no eran tan gentiles, ¿verdad? Ahora, pues no levantaron la mano muchos de ustedes, entonces ustedes eran los regañadores en su casa. ¿Cuántos de ustedes regañaron a sus carnales? Mira, ¿ya pidieron perdón a Dios? Lo digo como hijo menor, como de los menores. No, yo tuve buenos hermanos, tengo buenos hermanos. Pero los hermanos se regañan unos a otros. Yo recuerdo palabras de mis hermanos más grandes que yo, por poco, por mucho, y me decían, nomás haces eso y te voy a romper toda tu... Y yo decía, o sea, no nada más me va a dar la recia el jefe y la jefa, ahora hasta me la va a romper. Y yo entendía, porque en mí había un sentido de que me amaba. Y yo entendía y me guardaba y me reservaba. Y si de por sí fui como fui, con esas exhortadas, imagínense si no me hubieran exhortado, si me hubieran dicho, ándale, dale con todo, rómpete el hocico. Entonces, se vale, pero es de aquí para allá y de allá para acá. Porque a todos se nos van las cabras de cuando en cuando. Por ahí cuando veas a un hermano, una hermana que es de las que no puede llegar puntual, anímalo, exhórtalo. Hermano, te quiero regañar, buena onda. La otra vez por ahí llamé a alguien antes de la reunión y le dije, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, pastor? Porque pues una cosa es que te regañe el hermano, la otra es que te regañe el pastor, da más miedo, ¿no? Y le dije, es un detalle. ¿Qué es? Le dije, mira, es este asunto, era algo bien sencillo. No te voy a pedir que ya no lo hagas, o sea, no está chido que hagas eso. Ah, perfecto.
No, pero gentilmente, se regaña gentilmente, se regaña con educación, con amor, con gracia, con misericordia, con Espíritu Santo ahí dentro de nosotros. Y esa exhortación funciona porque entonces nos pulimos los unos a los otros y somos mejores a la siguiente reunión los unos con los otros, y ya nos da miedo regarla porque ya está el hermano regañón y exhortador. Y digo, no manches, ya mejor levanto las manos aunque ni siento al Espíritu Santo, pero si no va a venir aquel y va a decir, hermano, pues métase en vez de estar ahí en el celular. Una buena exhortada a veces necesitamos en el tema de los celulares, ¿verdad? Entre hermanos. ¿Cuántos se acuerdan cuando en una canasta antes de la reunión recogíamos los celulares voluntariamente? Estaba bien chido eso. Y a ver, hermanos, quien reconozca la neta que el celular le estorba, pásele aquí. Y dejaban sus celulares. Un detalle, nunca nadie se le olvidó el celular. A nadie. Biblias de repente ves en los lugares, mochilas, suéteres, de todo dejan. Celulares, yo iba a la canasta y decía, pues nadie. Qué interesante. Los hermanos se exhortan. Número 7, los hermanos se animan. Primera de Tesalonicenses 5:11, dice así: por lo cual, animaos y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos. ¿Cuántos de ustedes han descubierto que el cristianismo incluye tiempos de desánimo? Si no te ha pasado, nomás espérate, porque llega. De repente un día te levantas, tu fe no tiene sentido, no sientes la presencia de Dios, y si de pilón algo está mal, algo sucede, algo pasa, la economía se tambalea, una relación se acaba, cosas como esa, y estás desanimado. Y muchas veces el ánimo a través de otros hermanos te levanta. ¿Cuánto les ha pasado que estás agüitado y alguien llega y te dice, échale ganas, no te agüites, mira, Dios está contigo? Estás bien feo, pues sí, estás bien feo, pero todos Dios te ama aunque estás bien feo, o sea, no hay agüite. Y eso te anima, eso te levanta. El ánimo es bien importante. Nos animamos. La palabra animar habla de llamar cerca, de invitar y de invocar. Nos echamos porras. Número 8, usando el mismo verso, los hermanos se edifican. Se edifican. Esto quiere decir que tu vida es una obra que Cristo está haciendo. Eres una obra en proceso. Y uno puede ser el chalán de Cristo, por decirlo así. El hermano se convierte en el chalán del Espíritu Santo. Y llega y colabora, porque esa palabra quiere decir eso: ser constructor de la casa. Construir, confirmar, estimar y fortalecer. Es decir, a través de mi relación contigo, yo obro como tú lo haces conmigo, como lo hacemos entre todos, para que la obra de Cristo avance en nuestra vida. Y eso hace la relación entre hermanos. Por eso un creyente que no disfruta y no vive el congregarse, el ser parte de una familia, el tener contacto con los otros hermanos, el tener esos roces para poder perdonar, para poder soportar, es un cristiano que no va a llegar a ese crecimiento y esa madurez, y su vida no va a ser explotada al nivel en que Dios lo desea para el bien de él y para el bien de la iglesia. Hay gente que no se congrega, que ama a Dios, la hay por todos lados. Van a ir al cielo, van a ir al cielo. Pero qué gacho que en el cielo ya no van a tener la oportunidad de perdonar a nadie, porque allá ya no nos vamos a ofender. Hasta el niño va a meter la mano, dice que en la cueva de la cobra, y no va a pasar nada. El cordero y el león van a vivir juntos. Los yernos y las suegras van a estar juntos sin gruñirse. Imagínense, a ese nivel va a estar el cielo. Los hermanos mayores van a amar y cuidar a los hermanos pequeños, aunque sean chillones. Entonces, cuando lleguemos allá, usted y yo vamos a tener una gran aventura vivida, experimentada. Dolores, moretones, rasguños y todo. Y este mordidón que traigo acá me lo dio el hermano fulano de tal. Y aquel me golpeó, aquel me traicionó, aquel me abandonó. Y finalmente, ¿qué hiciste? Los perdoné, porque la Biblia decía que tenía que perdonarlos. Y seguimos adelante y llegaremos con un montón de cosas. Y muchos llegarán sin haber vivido todas esas cosas. Dile al que está a tu lado, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás recibiendo esta enseñanza. Qué bueno que me tienes que amar y perdonar y soportar. Pudiésemos seguir y seguir y seguir hablando de cosas que requieren, o que características de una relación
entre hermanos, entre muchos hermanos. Pero yo quiero que me acompañes a Hechos capítulo 2 y que veamos una fotografía de la iglesia primitiva, de nuestros hermanos en Cristo que ya no están, pero que están en el cielo esperándonos. No jalen, no nos urge irnos para allá con ustedes, no empujen, pero el día que lleguemos allá veremos a estas personas de las cuales vamos a leer y veremos, y tú y yo necesitamos tomarnos una foto nosotros el día de hoy como iglesia, y tomar una foto o sacar esa foto de aquí y comparar esas fotografías y ver si nos parecemos como iglesia. Hechos capítulo 2, verso 44 al 47 dice lo siguiente: todos los que habían creído, ¿hay alguien aquí que ha creído? Sí. Ok, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Escucha, esta era la relación que ellos tenían como hermanos. Así se llevaban. Para empezar, estaban juntos. Los veías juntos. La sociedad veía que era un pueblo que se juntaba, que se reunía, y que no solamente estaban juntos corporalmente, físicamente, estaban juntos en el sentido de a dónde iban, en qué creían, a dónde se dirigían, a dónde caminaban. Y el camino es largo, es por una eternidad que vamos a caminar juntos. Pero escucha, otra cosa que tenían era que tenían todo en común. O sea, espérate, o sea, resulta que si allá afuera tú y yo éramos tan diferentes que ni nos podíamos ver, resulta que ahora tenemos todo en común. Escucha, ¿por qué podían tener todo en común? Porque en Cristo Jesús el enfoque de tu vida cambia. Pero no solamente tenían todo en común, sino que eran conscientes de las necesidades que había entre ellas. Se enteraban que había alguien que no tenía para comer y hacían algo para darle para que este hombre, esta familia, esta mujer, este niño, quien fuera, tuviera algo de comer. Se enteraban que alguien no tenía que ponerse en tiempo de frío y ellos suplían la necesidad. Yo recuerdo hace tiempo que hubo una situación de una familia que por X razón se quedó sin nada. Y yo, cuando yo me enteré, ya andaba la iglesia haciendo una recolecta, una ofrenda, una despensa para llevarles. Ni siquiera me habían dicho a mí nada. Y a mí me dio gusto la actitud de la iglesia, que vio una necesidad y sin importarle, ellos decidieron acudir, ellos decidieron hacer algo, porque eso es lo que hacen los hermanos. Los hermanos se ayudan, ¿verdad? Siguiente punto. Hacían algo por ayudar, vendían, daban, se despojaban. En este caso, ellos eran capaces de vender una propiedad para repartirla entre todos. Esto es algo que el Espíritu Santo hace cuando Él quiere hacer. Cuando alguien quiere imitar, simplemente esto siempre acaba en broncas, ¿verdad? Porque de repente, no, tenemos que ser así. A ver, órale, echen los carros, órale, traigan las televisiones y los celulares y vamos a venderlos aquí para hacer esto y aquello. Pero tiene que ser Dios el que promueve eso en el corazón, y tiene que ser por la necesidad de muchos, de varios, no de uno solo, no de una familia. No se vale cuando aplican esto para enriquecer a una familia nomás. Eso no es bíblico, eso no lo hacían los apóstoles. Los apóstoles andaban en humildad y nunca levantaron ofrendas para enriquecerse. Ellos fueron sencillos. Estaba transcribiendo Lucas esta semana, ayer me tocó y me tocó transcribir cuando Jesús entra a Jerusalén en un burro prestado. Ni burro tenía nuestro amado Salvador, ni a burro llegaba. Pero ellos también estaban unánimes cada día en el templo. Di conmigo, les gustaba congregarse.
Un verdadero hermano le gusta congregarse. Nadie le tiene que torcer la mano. El pastor no le tiene que amenazar. Nadie le tiene que convencer. Él ama, él desea congregarse. Y estos estaban tan locos que no se conformaban con el domingo. Ellos querían reunión todos los días. Y uno dice: ay, Jonás, no manches usted. Eso sí me da miedo que pase. Todos los días se reunían en el templo. Pero no solamente en el templo, sino que partían el pan en las casas, practicaban la Santa Cena. Después de estar en el templo decían: hermana, pues usted hace unos frijoles bien ricos, y si nos vamos a su casa. Y se iban un día a la casa de la hermana Febe, y allá comían tostadas de frijoles. Y al siguiente día se iban a la casa del hermano Juan, y ahí él hacía un pozole bien rico. Y ellos compartían aquello que tenían en sus casas. No se llenaban con un culto en el templo. Ellos querían más, ellos querían ir a más, y eso llevaba a las casas. Yo te hago una pregunta: ¿qué tan fácil es para ti abrir la casa para que venga alguien a comer? Porque es una característica de los hermanos. ¿Qué tan fácil es? Y es un reto, es un rollo. Cuando tú, no al pastor, no a la familia de los pastores, sino a alguien de la iglesia, a otra familia, le dices: oye, te invito a comer a la casa, o vamos a juntarnos entre varios. Te confieso que el hecho de que nos estamos quedando a comer aquí cada fin de mes provee mucho de esto, o suple mucho de esto. Pero sabes, no cambia el hecho de que tú invites a alguien a tu casa a tomar un café. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Los aleluyos son alegres. ¿Cuántos han tenido un hermano amargado? No quieren confesarlo. A ustedes no lo están grabando, a mí sí. Usted levante la mano, nadie se va a dar cuenta. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un hermano amargado? Mira, algunos. Sí, o sea, los demás tú eras el hermano amargado. Un hermano amargado, no digo que estaba amargado, o sea, toda su vida, pero tuvo etapas o días, o tenía la característica de que nos amargaba, pues, lo que fuera, la comida o el juego. Y un aleluyo, un hermano en Cristo, un verdadero, es alguien por naturaleza alegre. Nadie le tiene que decir sonríe. Él sabe sonreír, necesita sonreír. Es su naturaleza sonreír. Entonces ellos, ¿quién no iba a querer estar en una reunión de estos cuates? O sea, nomás yo me pregunto, escuchen. Para empezar, eran alegres y eran sencillos. Nadie andaba creyéndose más que los demás. Nadie se sentía la máxima tentación como el de las paletas. Nada de eso. Todos eran sencillos, eran humildes y estaban contentos, aunque los andaban buscando para matarlos. Yo quisiera haber estado ahí y conocer literalmente a ellos. Pero sabes, lo que la Biblia nos está enseñando es que este es a lo que nosotros debemos de llegar. Te confieso que yo creo que en unas áreas que ellos tenían, ya las hemos alcanzado. Pero escucha, estos versos nos dice lo que resulta de un ambiente entre hermanos. Porque ¿cuántos saben que los hermanos producen un ambiente? Los hermanos producen un ambiente. Cuando usted está en su casa y de repente llega su hermano fulano de tal, si ese hermano es el que regañaba, usted se va a poner seria y se va a poner serio y no va a decir. Pero si llega el relajiento, usted acabará con dolor de panza de reírse tanto. Y cuando los hermanos, como en mi familia, nosotros como hermanos tenemos la característica que somos bien relajientos, y nos sentamos, si nos sentamos alrededor de una mesa, acabaremos risa y risa, llorando literalmente de risa de las burradas que vamos a estar diciendo, y provocaremos ese ambiente. Los hermanos provocan un ambiente. Cuando usted y yo llegamos a la iglesia, provocamos un ambiente. El Espíritu Santo está aquí, pero llegan los hermanos y provocamos un ambiente. Y el ambiente que ellos provocaban, número uno, era un ambiente de alabanza. Cuando los hermanos se reúnen, aun cuando no sea para cantar, dicha comunión da alabanza a Dios.
Cuando tú y yo llegamos aquí temprano, ¿cuántos llegan temprano a tomar café y a comerse un bolillo con lo que haya? A veces nos toca frijoles, a veces jamón, a veces chicharrón con chile. Otra vez nos tocaron de huevo, ¿verdad? Por fe creo que un día nos van a tocar de milanesa. Por fe. Tengo la fe para creer que un día nos van a tocar de milanesa, ¿verdad? Por lo menos. Pero todo eso ya está alabando a Dios. Ya el corazón de Dios está recibiendo gloria. Porque llegamos, nos sonreímos, nos sentamos, nos preparamos un café, compartimos un pedazo de pan con algo ahí puesto y sonreímos, nos deleitamos y compartimos ese tiempo donde platicamos nuestras cosas, nuestras victorias, nuestras derrotas, nuestras batallas, nuestras amarguras, nuestras alegrías. Pero número 2, escucha, dice que este ambiente provocaba el favor del pueblo. O sea, los que no eran cristianos, les caían bien los cristianos. Yo he escuchado muchas personas que no quieren venir a la iglesia, no quieren nada de Cristo, pero dicen lo siguiente: oye, pero es que los cristianos son bien buena onda. Y veo cómo se llevan. Y si a alguno se le atora el barco, los otros le apuchan. Y si a alguno se desanima, los otros le echan porras. Y hay algo bien chido entre ustedes, hay algo muy genuino. Y entonces la iglesia, cuando el mundo ve a la iglesia relacionarse entre hermanos de una forma donde nos amamos, nos salvaguardamos, nos protegemos, nos procuramos, y en las cosas que estamos mal, en vez de criticarnos, nos exhortamos. En vez de andar diciendo, no, que esta, que sabe, que tanto, yo voy directamente con el hermano. Fíjese, es un detalle bien importante que hace mucho tiempo que no digo. Cuando usted ve algo en alguien que no está chido, a quien le tiene que ir a decir es a ese alguien, no al otro alguien ni a la otra alguien, ¿verdad? O sea, un ejemplo bien sencillo: el hermano o la hermana llega tarde y nunca ha podido llegar tarde. En vez de usted ir con la que llega temprano y decir, ay, esa vieja siempre, esa hermana que no sé, y luego ahí está levantando las manos, usted tiene que ir con la hermana y decirle, hermana, veo que llegas tarde siempre, ¿qué onda? Y luego ahí uno se entera a veces el viacrucis que tienen que pasar para llegar a la iglesia, ¿verdad? Pero tiene que ser así. Pero cuando el pueblo veía a la iglesia y le atraía lo que ellos hacían, y tenían el favor del pueblo, la estimación de todo el pueblo cuando los hermanos se reunían. Y número 3, otra cosa que producía, y esta es para mí la más importante: Dios añadía nuevos hermanos a aquella comunidad de creyentes. Di conmigo, Dios añadía. Fíjese lo grueso que es este asunto. Hay personas el día de hoy que no han nacido de nuevo, que están atadas, que están engañadas, que están perdidas, y si Dios no hace algo, ellos van a ir al infierno. Si la iglesia no predica, ellos van a ir al infierno. Entonces Dios, en su gran misericordia, alcanza a alguien, le cambia la vida, y lo que hace Él es que lo agarra y lo pone en un lugar como este, lleno de hermanos que están aprendiendo, que están creciendo, que están luchando, que están conociendo. Yo veo a Dios y digo, Señor, como que nos tienes demasiada confianza, como que crees mucho en nosotros, como que aunque nosotros creamos que no podemos, tú crees que sí podemos. Porque ¿cuántos de ustedes agarrarían a su hijo recién nacido y se lo llevarían a personas que tal vez no conocen mucho, que tal vez ustedes saben que están batallando? Yo no lo haría. Yo se lo dejaba a la abuela, se lo dejaba a las abuelas, o a alguien de la iglesia que yo conocía muy bien. Pero Dios agarra y deposita un nuevo creyente, una nueva familia en un lugar como estos. Escucha la palabra añadir. ¿Quién añadía nueva gente a la iglesia? ¿La iglesia o Dios? Dios te añadió. Esa es una verdad que debes de entender. Dios me añadió aquí. A lo mejor mi hermano oró por mí, mi hermana, algún amigo me invitó aquí, por eso estoy aquí. Pero finalmente es Dios quien te agarra y te añade. Ahí le va. La palabra añadir es la palabra prostidesmi, y es colocar adicionalmente, poner a un lado. Y lo más grueso es repetir. O sea, lo que esta palabra nos está diciendo
es que los nuevos creyentes que llegan a las iglesias se hacen como los hermanos que ya están en las iglesias. Los nuevos creyentes que llegan a las iglesias se harán como los hermanos que ya están en las iglesias. Y si yo soy un hermano que no expreso su amor hacia los hermanos, o soy un hermano que no sabe perdonar, entonces el nuevo creyente dirá: pues aquí tampoco hay que perdonar, y no perdonarán. El nuevo creyente llegará y si me ve a mí hacer algo por los demás, él dirá: esto es lo que hay que hacer, y empezará a hacer lo que yo hago. Entonces usted y yo, o más bien Dios, lo que pretende hacer es que se repita lo que le pasó a usted y a mí. Yo no sé de usted, pero yo tuve el privilegio de tener gente a mi lado que me motivó, que me amó, que me perdonó, que me insistió, que me exhortó, aún más allá de lo que a veces yo pensaba que debía de ser. Recuerdo uno de mis pastores, un día me dijo: ¿vas a tocar el bajo? Le dije: pues yo no sé tocar el bajo. Me dijo: no estoy preguntando, ¿sabes tocar el bajo? Estoy diciendo que vas a tocar el bajo. Y me dio un papelito nada más con las notas ahí dibujadas. Y me dijo: y estas son las canciones, y el domingo vas a tocar el bajo. Ahí fueron varias cosas las que sucedieron. Él me animó, me exhortó, y tuvimos que perdonar al bajista porque se fue de borracho y por eso lo sentaron, ¿verdad? La razón por la cual yo iba a tocar el bajo es que el bajista se fue de borracho, y entonces me pusieron a mí el bajo. Entonces tuvimos que perdonar al bajista y me tuvieron que exhortar a mí. El siguiente domingo yo estaba tocando el bajo así bien emocionado, Si me pregunta qué tocaba, ni sabía, pero estaba yo ahí tocando. Y al final de la reunión se me arrimó una hermana, una señora allá grande, y me dice: hermano, qué bonito toca la guitarra. Y luego me dio risa. Le dije: hermana, para empezar, ya todo un profesional yo. Dije: hermana, para empezar, no es una guitarra, es un bajo. Y en segundo lugar, apenas empecé esta semana. Pero es que te emociona. Le dije: no, es que yo estoy adorando. O sea, una cosa es tocar y otra cosa es adorar. Y me gustó, me piqué. Eso fue hace años. Y digo, o sea, tocaba ahí nomás lo meramente básico de lo básico de lo básico. Pero sabe, los hermanos producen, repiten, se repetirá en este lugar. Los nuevos creyentes repetirán lo que nosotros les enseñemos. Así que cuando llegue un nuevo creyente, si te ve que tú tienes la libertad de ir con otro y animarlo en amor, con educación, con gentileza, y a veces sí se animan ellos, ¿verdad? Pero si ve que tú llegas y le dices: ¿tú qué me ves? ¿Otra vez tarde? O sea, decir: órale, o sea, aquí así se habla a la gente, ¿verdad? Golpeado. Y después así va y tienes una bronca. Pero por el contrario, cuando ellos llegan y ven, se quedaron a comer y nadie les tuerce la mano para que estén sirviendo. Y luego: oye, pues ¿cuánto le pagan al del café? Y va y le: oye, ¿cuánto te pagan por llegar temprano por el café? No, yo lo hago porque lo quiero hacer, porque amo a la iglesia, porque está chido servir. Mira, te invito a que vengas temprano para que me ayudes a ponerlo. Y se repite, y entonces ya después usted tiene lo mismo, pero multiplicado, para bien o para mal. Está bien chida esta enseñanza, ¿poco no? Nos ponemos de pie. Voltea con el que está a tu lado. Dile: hola, hermano. Si eres hermano, ¿verdad? Dile: si eres, ¿verdad? Y si ves que no, cámbiate de lugar, porque corres peligro. Pero mira, yo sé que lo hemos dicho de una forma muy amena, muy relajada, muy tranquila, pero es una de las verdades, es la verdad más importante que debes de estar segura. Jesús dijo: muchos van a llegar en aquel día y Él les va a decir: yo no te conocí. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Te digo una cosa, hay organizaciones, que no quiero decir nombres, pero ellos practican liberaciones. No son cristianos, no es gente nacida de nuevo, y practican liberaciones. Un demonio saca a otro demonio según. O sea, así debe de ser, porque si no tienen al Espíritu Santo, yo no sé cómo pueden hacer una liberación. Entonces muchos van a llegar allá a decir: Señor, yo saqué demonios.
Sí, pero no naciste de nuevo y no eras hermano de los hermanos, no creíste, no. Entonces usted tiene que asegurarse de que es nacido de nuevo. Si usted me pregunta a mí, yo diría sí, pero no importa lo que yo diga, más bien lo que usted, la convicción que usted tenga en su corazón. Inclinamos nuestro rostro. Padre Dios, gracias por este precioso tiempo de enseñanza. Gracias por este precioso tiempo, Padre, de crecimiento, de edificación. Que esta palabra, Señor, esta enseñanza no solamente quede en nuestra mente, sino que nuestro corazón, Padre, sea una revelación. Manténla fresca, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que en el transcurrir de este día tú esa palabra la mezcles con todos nuestros pensamientos, con todo nuestro ser, y sea, Padre, como esa levadura que logra leudar todo, que leude, Señor, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra misma carne, Padre Dios. Y yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Por cada uno de ellos que me ha animado, que me ha amado, que me ha exhortado, que me ha soportado, Padre Dios. Te doy gracias, Padre, porque entre nosotros queremos crecer de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra. Y eso requerirá, Padre, que nos soportemos, que nos amemos, que seamos, Señor, genuinos, que seamos de aquellos, Padre, que crecen de acuerdo a tu voluntad, Padre. Y permite, Dios, que cuando llegue un nuevo creyente le enseñemos toda la pasión, todo el amor, toda la bondad y misericordia que nos debemos de tener los unos por los otros, y el amor y la devoción que debemos de tener por ti, Padre. Yo bendigo, Padre, esta iglesia, Padre, para que vaya en esta semana y camine por todos esos lugares en los que debe de caminar por cuestiones de trabajo, de las cosas cotidianas. Pero, Padre, yo la bendigo para que brille, Padre, en tu nombre, en las escuelas, en las casas, en los transportes, Padre. Te pido que uses la boca de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, para traer bendición y edificación a las vidas que andan, Señor, sin conocerte. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Le damos un aplauso a Dios.